Bienvenidos a esta mañanita de jueves sacerdotal. Nos ponemos en manos de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos por Santos Castillo que entrará a cirugía. Pedimos también por Sandra Pedraza con cáncer. Juan Carlos, que tiene una lesión en el corazón, hermano cursillista, Dios te bendiga. Por Carlos Alcides Benítez, Sabino Bautista, Noé Coyotecatl, que se encuentra con problemas legales, Dios le ayude. Con Carlos Cantoné, en un accidente de moto, que esté bien. Por Montserrat Basilio, por Sandra Consejo Arrieta, por Aranza Sofía González, una pequeña de 13 años con problemas de riñones. Con María Itati y su hijo Marcos Fabián, Diosito les ayude. También estamos en petición de Delfino Rosales, que se encuentra con problemas de salud muy importantes. Por la salud de Romancito, por Nicolasa Abreu, por Antelma González Chávez, por Fabiola Segura en su salud, por Consuelo Olmos. Pedimos también por el movimiento de cursillos, por nuestra casa y también por las nuevas realidades que Dios nos permite ir viviendo día con día, que tengamos la apertura del corazón y vivamos como Dios nos está invitando a vivir, nos está mandando a vivir. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 12 versos 49 al 53. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: he venido a traer fuego a la tierra y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de 5 que haya en una familia estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, y la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy, obviamente que el Señor se refiere al fuego del Espíritu Santo, el que quiere que ya estuviera reinando y quemando a la humanidad, ese espíritu que lo transforma. Todos sabemos que el fuego ilumina, por eso se disipan las tinieblas del error y del pecado, la oscuridad, ¿verdad? También el fuego calienta la frialdad de nuestro corazón. También el fuego transforma una cosa en otra, ¿verdad? Un papel lo transforma en ceniza. Y el fuego también purifica, recuerden el oro en el crisol. Entonces ese fuego del Espíritu Santo lo necesitamos para poder realmente transformar nuestra vida y caminar hacia Dios verdaderamente. Ahora también nos habla de que ¿ustedes acaso creen que he venido a traer la paz? No, he venido a traer la guerra. Y dice, guerra entre familias, guerra entre esposos, guerra entre padres e hijos, guerra entre nueras y suegras. Cosas extrañas, ¿verdad? Esto es común, desafortunadamente, que hay enemistades, pero a causa de Dios, o sea, a causa de la palabra. Cuando los hijos se enojan de que la mamá se fue a la misa, o que el papá anda en tal grupo, o los papás que se enojan que los hijos andan en las cosas de Dios, de los jóvenes, o la hija que está en escuela de pastoral, en fin. Dios mismo es división de aquellos que no permiten que Cristo reine en sus corazones. Y es difícil conocer a gente que da respuesta de su fe con familias enteras. Pocas familias han encontrado el llamado de Dios y sirven a la misma comunidad parroquial o al mismo grupo. Pocas familias. Son benditas esas familias donde todas han dado una respuesta de fe y de salvación. Entonces, Dios también es una contradicción ante un mundo que no lo quiere aceptar, ante un mundo que no lo toma en serio, lo toma a la ligera y cree que no lo necesita. Ese es el meollo del asunto. Pedimos al Señor entonces que nos mande ese fuego, que nos ilumine para darnos cuenta qué gran importancia es tenerlo a Él en nuestras vidas, en el Evangelio de hoy. Gracias por mandarnos sus oraciones y peticiones y suscribirse. En el tema de hoy, lucha entre los cristianos y Satanás y los influjos diabólicos. El diablo desde esta primera aparición en el misterio de Jesús es considerado como el tentador por excelencia, exactamente como lo había sido en figura de serpiente, engañando a Eva con su astucia. Habíamos dicho que Satanás se presenta con signo de sabiduría, la serpiente es signo de sabiduría. En efecto, ante el embate del poder apostólico de la verdad, los demonios sostenidos en la mentira del mundo caen vergonzosamente de sus tronos. Por eso, los 72 discípulos vuelven alegres de su misión. Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo: yo estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo.
Con estas palabras comentan, el Señor afirma que el anuncio del reino de Dios es siempre una victoria sobre el diablo, pero al mismo tiempo revela también que la edificación del reino está continuamente expuesta a las insidias del espíritu del mal. Si el reino de Cristo avanza, el de Satanás retrocede. Él es el enemigo que siembra la cizaña, el pájaro maléfico que arrebata lo sembrado por Dios en el corazón del hombre, pero los apóstoles reciben de Cristo grandes poderes contra él. Por eso Satanás combate especialmente a los apóstoles de Jesús. Logra a veces entrar en un apóstol lo que para él es gran victoria. Pero el colegio apostólico como tal es una roca sobre la cual se fundamenta la iglesia que resistirá hasta el fin los ataques del infierno, los influjos diabólicos. Del demonio viene el pecado y por ese trae sobre los hombres la enfermedad, que no siempre es influjo diabólico, pero a veces sí. Y también por el pecado consigue el demonio que entre la muerte en el mundo. Por eso Cristo acepta la cruz para destruir la muerte. Al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Tan grande es el poder del maligno entre los hombres que llega a veces a la posesión corporal de alguno de ellos. Hoy se admite generalmente que los relatos de expulsión de demonios pertenecen al fondo más antiguo de la tradición sinóptica. Jesús tiene conciencia de haber sido enviado a destruir el poder del demonio y de sus ángeles, ya que en él está presente el reino de Dios en la humanidad. La curación del endemoniado es, por tanto, un aspecto esencial de los relatos evangélicos y de los hechos significativamente. Los demonios vienen echados con el poder de Dios y no como en la magia, con un conjuro dirigido a un espíritu ni con el recurso a medios materiales. El mismo Cristo entiende su poder de rechazar los demonios como señal clara de que ha llegado el reino de Dios. Por eso hay una victoria de Cristo sobre el demonio. Tras el combate en el desierto, agotada toda tentación, el diablo se retira de él temporalmente. Por un tiempo, al final del ministerio de Cristo en la tierra, vuelve a atacar con todas sus abominables fuerzas. En la cena, Satanás entró en Judas. El Señor es consciente de su acción. Viene el príncipe de este mundo que en mí no tiene poder. En Getsemaní dice, esta es vuestra hora cuando mandan las tinieblas. La victoria de la cruz está próxima. Ahora es el juicio del mundo. Ahora el príncipe de este mundo será arrojado fuera. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. En el tema de hoy. Santos y conversos, hoy celebramos a Santa Córdula de Colonia. Esto data del 304 después de Cristo. Santa Córdula, socia de Santa Órsola, sigue la hagiografía legendaria de la historia del martirio de la gran Virgen bretona. Quizá no haya un santo más representante en el arte de los siglos pasados de Santa Órsola. Su martirio, sufrido junto con numerosos compañeros, siempre ha estimulado la imaginación de los artistas. Según una primera Pasio, escrita alrededor del 975, la piadosa y hermosa hija de un rey bretón había consagrado a Dios su virginidad. La era de su viuda es el siglo IV, pues fue solicitado en matrimonio por Erterio, hijo de un rey pagano. Dado que su situación fue negativa, habría provocado una guerra. Órsola, asesorada por una visión angelical, solicitó una extensión de 3 años, prometiéndose por esposa prometida que se había de convertir al cristianismo. Después de 3 años, Órsola huyó con una flota de 11 acompañantes, junto con 11,000 compañeros. Una tormenta llevó los barcos a llegar a la desembocadura del río Balt. Las vírgenes continuaron el viaje por el río a Colonia. La leyenda cuenta una vez más que, alentados por un ángel, decidieron hacer una peregrinación a Roma. Luego navegaron a Basilea y continuaron el viaje a pie. De la misma manera que regresaron a Colonia, que mientras tanto habían sido conquistados por los hunos, que los mataron a todos, Órsola, que había negado a casarse con el líder de los bárbaros, fue perforada con una flecha y todos murieron de fe y de pureza. La masacre provocada fue con una reacción de los enemigos de los hunos, que huyeron después de este crimen. Los habitantes de Colonia recuperaron sus cuerpos y un hombre que había venido de Oriente, ciertamente Clematius, habitante de Colonia,
construyó en un lugar del martirio una basílica consagrada a las vírgenes. Una placa de mármol juzgada por los auténticos expertos atestigua la construcción a su cargo de la basílica de Clematius. La importancia de esta inscripción asignada del siglo IV es fundamentalmente para atestiguar la autenticidad y la realidad del martirio en Colonia de un grupo de vírgenes cristianas cuyo martirio puede encuadrarse en la persecución de Diocleciano en el 304. En este punto, el punto más controvertido queda por aclarar, y diría que más increíble es el número de los 11.000 mártires. La tradición primitiva habla de ello de una manera no específica, pero desde el siglo VIII indica el número de 11, que luego se convirtió en 11.000. Se piensa que el número romano 11, o sea, X1, erróneamente fue leído como 11.000 por haber sido supuesto en una línea transversal, lo que indica los miles en la numeración romana. Sin embargo, la consistencia del grupo permaneció incierta. Para los primeros nombres, Órsola apareció por primera vez en el siglo IX, y luego otros como Britola, Martosaula, Sambatia, Saturnina, Gregoria, Pinosa, Palladia, Cordula. Cuando la ciudad de Colonia se amplió en el 1106, se encontraba en las prioridades de la iglesia de Órsola. Un cementerio de huesos encontrados ahí fueron considerados como de los mártires y las vírgenes. El descubrimiento de las supuestas reliquias de Santa Órsola fue acompañada y dieron lugar a varias traducciones en muchos países europeos, como Alemania, Italia, España y Francia y Dinamarca, Polonia y otros, donde el culto se extendió rápidamente. Y a todo esto hay que conectar el culto por Santa Cordulia, que fue venerada en Colonia, en Marcheneis, en la diócesis de Cambral, Arras, y en Tolosa, España. En Colonia el culto se conoce desde el siglo X y sus reliquias fueron descubiertas, perdidas y redescubiertas y transferidas tan a menudo, tanto que en el siglo XVII 12 iglesias reclamaron poseer cuerpo o cabeza o reliquia. También se pensó que en el grupo de los mártires había más santos con ese nombre, pero esto no está respaldado por ninguna noticia. Como se puede ver, tanto como para Córdula como para todos los demás compañeros, conocidos o no, se sabe poco, que proceden de un martirio, pero para concluir agregamos que en la capilla de las reliquias del templo de Malatesta en Rimini hay un busto relicario de Santa Córdula, anónima del siglo XV. En Laciano se creó que hay algunas reliquias en la catedral, no todo el cuerpo, además casi imposible dado el tiempo empleado. En Santos y Conversos hoy celebramos a Santa Córdula de Colonia. Para la rola de hoy tenemos En mi Getsemaní del compositor Eduardo Meana en el canal de Wagner Silva. Adelante, hermosa melodía. Chiste, fui a un velorio a asistir a un difunto. El hombre acababa de fallecer y estaba yo celebrando las exequias, mandando elogios al difunto, diciendo, el que ha fallecido era un buen marido, excelente cristiano, un padre ejemplar. La viuda voltea hacia uno de sus hijos y le dice al oído, anda al cajón y mira si es tu papá el que está dentro. En curiosidades de la Iglesia Católica, ¿qué hace que una persona esté dispuesta a arrepentirse? Con el examen de la culpa personal surge el deseo de mejorar. Esto es el arrepentimiento. Llegamos a él cuando vemos la contradicción entre el amor de Dios y nuestros pecados. Sentimos después un gran dolor por nuestros pecados y nos proponemos cambiar nuestra vida. Para ello ponemos toda nuestra esperanza en la ayuda de Dios.
La realidad del pecado se descalifica con frecuencia. Algunos creen incluso que los sentimientos de culpa deberían de tratarse sencillamente como un problema psicológico, pero los auténticos sentimientos de culpa son importantes. Cuando el velocímetro marca en un exceso de velocidad, la culpa no es del velocímetro, sino del conductor. Cuanto más nos acercamos a Dios, que es todo luz, más claramente salen a la luz nuestras sombras, pero Dios no es la luz que quema, sino una luz que cura. Por eso el arrepentimiento nos impulsa a dirigirnos a la luz en la que somos totalmente curados. La penitencia es un segundo bautismo, el bautismo de las lágrimas, decía San Gregorio Nacianceno. Y ahora que no estás aquí me doy cuenta cuánta falta me haces. Si te he fallado, te pido perdón, de la única forma que sé, abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver. Chayanne con la canción que se llama Un siglo sin ti. En Curiosidades. Ya estamos en la buena onda de este jueves. Ya saben que principalmente tenemos hoy la Santa Misa y también la Hora Santa, donde debemos de sentirnos verdaderamente orgullosos de tener a Cristo vivo entre nosotros. Tantos regalos que nos hace, pero tenerlo a Él, en su cuerpo y su sangre, no podemos evitar el deseo de estar de rodillas delante de Él, no podemos soslayar su presencia. Yo los invito a que no falten, a que busquen ese encuentro con el Señor cada jueves en la Hora Santa. Aquí todos son bienvenidos, y muy especialmente una invitación a todos los cursistas de cualquier parte del mundo para el último jueves de mes, de rodillas delante del Señor. Bendito sea nuestro Santísimo. Les recuerdo también que este próximo domingo tenemos misa de sanación interior, de unción de enfermos y de despedida aquí en Santa Lucía, y para el 2 de noviembre los esperamos porque hay concurso de disfraces con premios económicos y todo el que participe tiene premio. Aquí los esperamos terminando la misa de 12, o sea, a la 1 de la tarde, aquí en Santa Lucía, Azcapotzalco. Hombres, jóvenes, maduros, niños, todos están invitados a este concurso, principalmente los chavitos, para que se den cuenta que también nos podemos disfrazar de virtudes y no solo de demonios. El Señor les guarde, les proteja y les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, les acompañe siempre. Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno desde Santa Lucía, Azcapotzalco, bendecido, contento, en la libertad y en el amor de los hijos de Dios. Seguimos adelante, cómo no. Gracias por vernos. Denle like y suscríbanse.